Volvemos nomás entonces, este es el segundo bloque de Todos a la Cueva. Estamos esta vez con nuestra politóloga Natalia Palomo, que ahora va a estar haciendo la columna sobre política de la superficie. Pero tenemos que seguir nombrando las redes, porque si no después nos olvidamos, o yo por lo menos puedo bastante con eso. Bien, estamos en Facebook, en Todos a la Cueva. Ahí nos pueden buscar justamente en el buscador de Facebook, y ahí nos encuentran y enseguida van a llegar las notificaciones. Tienen también por YouTube, pueden subir, mejor dicho, pueden ver todos nuestros fragmentos de columnas, ¿sí? Y análisis que hemos hecho durante todas las emisiones de Todos a la Cueva. Ay, perdona que te interrumpa. Ahí se pueden suscribir y le tienen que dar a la campanita para que les llegue al toque. Se deben suscribir. Bueno, exactamente. No es una posibilidad, sino que es una obligación suscribirse. Y también darle a la campanita, así cuando sale algún videito nuevo subimos algún video de Todos a la Cueva, les aparece al toque. Exactamente, eso también en Todos a la Cueva, ¿no? En YouTube nos encuentran, en Instagram en @todoscueva y en Twitter @todoscueva. Ojo que el Instagram está bastante ahí, le están mandando mano y están publicando bastantes cosas, así que denle ahí especial atención, sobre todo Wally dice atrás de pantalla, pero bueno. Y hablemos de la página salasexa.com, que es más corta que la anterior. Que cambió la página de la radio y es salasexa.com, nos pueden escuchar por ahí, dejar mensajes inclusive, y también se pueden bajar la aplicación Newstream para vernos desde la tablet o el celular en cualquier parte del país. Así que bueno, ahora sí, Natalia Palomo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Volviendo. Volviendo de a poco. Volviendo de a poco, o sea, acomodándome, como quien diría. No queriendo volver tampoco, pero sí queriendo volver. Suele pasar. Cuesta mucho este mes. Bueno, pensaba en la semana, en la columna, y siguiendo con esta rama de política y superficie, qué es lo que se podía hablar, teniendo en cuenta que es verano y, o sea, buscando también conectar todo, el verano, la política, la superficie. Y me acordé de uno de mis viajes anteriores a Federación, un lugar que amo y que siempre quiero volver. Y recordaba la historia que tiene. Federación la mayoría la debe conocer por ser la ciudad termal, una de las termas más grandes que tiene el país y todo eso. Pero contiene una historia muy lúgubre, por quien diría, y trágica. En el año 1978, en plena dictadura militar, o sea, Federación no estaba emplazada donde hoy se encuentra, sino 14 kilómetros más al sur, Del otro lado, lo que sería el embalse de Río Grande, de Salto Grande, que antes no existía ese embalse, sino que se forma a partir de la inundación de las tierras para la creación de la represa de Salto Grande. Esto fue, como ya decíamos, en el año 1978, en plena dictadura militar. Se les exigió al pueblo que abandonen sus casas, o sea, sin nada. Al principio era váyanse porque hay que construir la represa, hay que inundar toda la tierra y se tienen que ir. Lo que hizo el pueblo fue pelear para que por lo menos, primero para no irse, porque tenían que abandonar todo, abandonar su derecho a la vivienda, abandonar su historia, sus costumbres, dejar todo y, obviamente, mudarse. Y a la buena de Dios, o sea, le daban una indemnización pequeña y que consigan donde sea. Que se muden donde puedan. Digamos. Exactamente, váyanse, no nos importa lo que suceda con ustedes. Luego de ciertas negociaciones, entre comillas, porque convengamos que con la dictadura mucho no se negociaba, les dicen, bueno, le vamos a construir sus casas acá a 14 kilómetros del otro lado donde hoy se encuentra la actual Federación. Bueno, la mayoría aceptó, no les quedaba otra, convengamos. A todo esto se inicia lo que sería la construcción de las casas, que calculamos que esto fue, o sea, esto arranca en 1978, el 25 de marzo de 1979 se inaugura el nuevo pueblo. Entonces, en menos de un año, en 6 meses prácticamente, se iniciaron las construcciones. Eran paredes de hormigones, todas iguales, sin veredas, sin nada, y ahí se tenían que mudar todos. O sea, el que llegaba se encontraba con que todas las casas eran iguales, no había plaza, no había árboles, no había nada. O sea, en el mismo desierto se construyó una precariedad, ¿no? Claro, eran 4 paredes de hormigones que de hecho si uno va y empieza a recorrer donde están todas las casas más viejas, ven que son todas iguales. O sea, hoy por hoy le han puesto color y le han algún
rasgos distintivos, pero en su momento era todo igual. De hecho, cuenta la leyenda que en 1983, cuando regresa un soldado de Malvinas, no encontraba su casa. Claro. Regresa y como que era todo igual, o sea, se sentía perdido, como quien diría, perdido en su propio país, si nos vamos un poco más a lo macro. Bueno, lo más triste empieza acá, cuando tenían que desalojarlos. O sea, venían los camiones, subían todos los muebles y sin que se vaya el camión con las personas, o sea, con sus habitantes, empezaban las topadoras a echar todo abajo. O sea, era como vos mismo viendo cómo te destruían todos delante de tus ojos y no pudiendo hacer nada. Después, otra de las cosas, pueblo, o sea, campo, todos tenían sus animales y seguramente alguna que otra mascota, algún gato, algún perro. Solo se les permitía llevar una mascota. O sea, que encima de eso tenías que deshacerte de tus seres queridos, por así decirlo, de una mascota. ¿Quién tiene? Sí, o de los animales que son para el trabajo, digamos. Sí, son bienes. Son bienes, las gallinas. En esa lógica de claro, campo. Totalmente, sí. Otra más, tu huerta ya no estaba más. Y donde te llevaban era un desierto donde no crecía una flor, donde no había ni un triste árbol. Y de repente tenías que dejar tu huerta. O sea, tu vecino ya no iba a ser más tu vecino. O sea, se perdía todo eso, esa mística de pueblo, de barrio que uno mismo tiene. Uno sale a su casa, sabe dónde vive, dónde vuelve, reconoce su esquina, su vecino, por más que no lo salude o nada, pero sabe que está ahí. Y bueno, y eso pasaba. Se lo llevan, inundan y desaparece el pueblo. Lo único que queda es una casa de un hombre que resiste. Primero, en realidad resiste porque su casa no iba a llegar a la abnegación, o sea, no iban a subir porque estaba más alto, pero resiste y se queda viviendo ahí. Y fue el único habitante hasta que falleció de lo que sería la vieja Federación hoy. Resiste y se queda ahí y no se va. Y después otra cosa que pidieron y que lograron que no se pudiera inundar, pero también por esto, porque estaba más alto, es el cementerio. Porque los habitantes, los ciudadanos de Federación, lo que decían era: queremos volver a nuestra tierra, aunque sean muertos. Entonces ellos tienen, hoy por hoy, el único cementerio está del otro lado. De la Aparte era el único que no se podía trasladar. Exacto. Imposible. No, es que de hecho le ofrecen, si quieren les creamos un nuevo cementerio y este queda hacia la deriva. No, queremos volver a nuestros antepasados, aunque sea después de esta vida. Bueno, entonces esto comienza porque nos estamos cenando y nos viene a contar un hombre que estuvo, nos contaba que era su primer grado y el día que se inaugura la nueva federación, después de todo el dolor que generó el traslado, aparece Videla a inaugurarla el 25 de marzo de 1979. Aparece ahí a inaugurar y me dice, todos teníamos que estar impecables, de blanco, o sea, con el guardapolvo planchadito, todo el pelo con gomina, que no se usaba en ese momento, pero para recibir al destructor, por así decirlo, al que había desaparecido el pueblo. Y como leía en una nota de página 2 hace un par de años, lo que más le gustaba hacer a la dictadura, desaparecer, y bajo el agua, su elemento más sí, más erosionante, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy, las ruinas de Federación están 40 metros bajo el lago, más o menos, y rara vez cuando el lago hay sequía y baja, se pueden ver sus cimientos. Bueno, ¿a qué va todo esto y por qué contaba esta historia, por así decirlo? Porque hoy por hoy nos encontramos con un avasallamiento de derechos. Hoy, o sea, recordando lo que ya sucedió en un lugar que sigue existiendo, pero que la mayoría de las personas debe pasarlo por alto, porque el que va a Federación va a veranear, va a las termas, va a disfrutar. Y de hecho, la playa está, o sea, está el lago, está la playita y del otro lado está la vieja Federación. O sea, que uno se sienta a veces sin saber que debajo de ese lago están una ciudad. Hay una ciudad inundada, desaparecida, más que nada. Se me venía a memoria porque estamos cerca de 3 fechas y quizás 3 fechas importantes. Primero, el 1 de marzo, que es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde una de las leyes que se plantea tratar es la reforma laboral, donde se va a avasallar, en caso de ser aprobada, los derechos de los trabajadores, como ya hace un par de meses pasó con la reforma previsional. Recordando Federación, muchos de los viejos se murieron de tristeza por abandonar su pueblo. Hoy por hoy nuestros viejos corren el riesgo de morirse, nuestros abuelos, primero por un salario muy escaso, o sea, por su jubilación que es mínima, la falta de medicamentos, PAMI cada vez está peor,
Una reducción de poder adquisitivo año tras año ininterrumpida. Y además que sigue todo subiendo, o sea, la luz sigue subiendo, el gas sigue subiendo, el transporte, o sea, tuvimos la suba del transporte, que más allá que te digan que tenés la red sube. La red sube y todo eso, o sea, el que viaja una vez sola en un colectivo lo siente y eso se va sumando, obviamente. Entonces tenemos esta cuestión. El avasallamiento de derechos y cómo pasa delante nuestro como topadoras a veces y nos quedamos mirando cómo se nos inunda todo. Después, el 5 de marzo, que deben empezar las clases y como ya hablaron obviamente acá hace un par de minutos, o sea, la paritaria es una vergüenza, o sea, 15% de aumento en 3 partes. Que termina en septiembre encima. Sí, o sea, 5% le van aumentando en cada parte y es una vergüenza porque, es como decimos, hay una pérdida de poder adquisitivo abismal. Sí, y hay una pérdida también de derecho con esta cuestión de la discusión del ausentismo, ¿no? Que se deja de lado los derechos laborales que tienen los docentes en cuanto a los tipos de licencia permitidas. Claro, no te puedes enfermar o tu hijo no se puede enfermar o no podés continuar con tus estudios, por ejemplo, y tomarte un día de estudio. Por ejemplo. Sí. No, y además teniendo en cuenta que, volviendo a este caso, la mayoría de las hay muchas docentes mujeres. Y el cuidado, nos guste o no, recae por el patriarcado y todo esto sobre la mujer. Entonces se te enferma el hijo, el marido, el padre, lo que sea, la que siempre tiene que estar cuidando es la mujer. Entonces esto tampoco se toma en cuentas y es como que, bueno, faltaste, listo. O sea, y es todo un tema que no se reconocen derechos. O el tema, lo que hablábamos el año pasado, que se les pagaba un adicional de 1.000 pesos al que no paró. O sea, que tampoco se está reconociendo el derecho a huelga. O sea, que es un derecho constitucional. Entonces, este avasallamiento de derechos lo estamos viendo. Y por último, obviamente estamos muy cerca del 24 de marzo, donde se rememora, es el Día de la Memoria, se rememora la dictadura más atroz que tuvimos en Argentina, que fue como la punta de lanza, la topadora que fue alisando el camino para el neoliberalismo que sufrimos en los 90 y que vuelve, obviamente transformado y de otra forma, acá con nuestro queridísimo presidente. Dijo hace poco Macri, ¿no? A los empresarios, nosotros cortamos el césped, ustedes hagan los goles. Tal cual. Hay como una cuestión. Sí, ahí vemos que la cuestión de la superficie, la que siempre estamos hablando, esto, ¿no? De qué cosas se arreglan por arriba, pero no en lo profundo. En realidad tiene que ver un poco con la lógica del capital, ¿no? En realidad esa cuestión de, bueno, nosotros alisamos el pastito, digamos, dejamos que ustedes hagan y después ustedes van por la autopista, ¿no? Digamos, me parece que en eso que contaba Nati está la historia de Federación está como la historia del país, ¿no? También. Claro, y es eso, encima fue justo en plena dictadura. Yo cuando la iba escuchando la historia, al otro día dije, no, agarré y me fui al viejo pueblo a caminar y realmente se siente la desolación. No se escucha ruidos, más allá que hoy por hoy es como, están todas las madereras, tenés algunas fábricas avícolas, pero la desolación, primero porque no hay casas, porque no permiten la construcción, y esa desolación que se siente es lo que se puede sentir en nuestro país en breve si seguimos permitiendo que nos avasallen con todo, que nos pasen las topadoras por delante y quedemos como ese pueblo que no pudo resistir o que no supo, porque en realidad el que resistió fue un solo hombre, pero porque las condiciones, o sea, tenía como, bueno, me quedo acá y no lo sacaron porque tampoco lo iban a inundar, porque si lo inundaban, listo. Pero de esa sensación de que estamos como en un letargo, de que se nos están, y además obviamente en este rol cumple un rol impresionante los medios, de no pasa nada, de está todo bien, y en realidad por atrás nos están llevando por delante, nos están tirando todo el país. Entonces, eso, bueno, recordar más que nada, hacer como esta cuestión de la superficie. Yo pensaba, estamos hablando mucho de superficie, y es como mostrar, la superficie es como un velo que oculta lo que está más abajo, o sea, develar lo oculto, como quien diría.
A mí esto que mientras vos estás relatando toda la cuestión, pensaba en una cuestión más actual, que es lo que pasa en el Palomar, alrededor del nuevo aeroparque, ¿no? Que se quiere hacer para la Flybondi, para todas las low cost. Una base militar de uso civil por ahora, ¿no? Porque Claro. no hay ni aeroparque, ni Exacto, aeropuerto. no es es una nada. base militar Claro. con uso civil. Pero que, digamos, todo lo que es los barrios que están alrededor están en alerta porque, obviamente, si se pretende hacer un aeroparque ahí, va a haber que, digamos, sacar casas, colegios y toda una situación, digamos. Entonces, ahí volvemos como a esta noción, ¿no? De alisar, ¿no? A homogenizar desde cero, ¿no? Borrar identidades. Es tal cual. Es eso, es esa cuestión de, como decís vos, la identidad, o sea, arrancarte una parte de vos, acá no pasó nada y después construimos algo bonito que tape todo, en este caso sería el aeropuerto. En Federación, bueno, las termas que en 1995 descubrieron el pozo termal y bueno, todo quedó en la nada y de hecho buscando información no hay mucha información sobre este tema en las redes. Uno que otro que haya escrito sobre el tema y que... Hay una crónica en el libro de hoy Ultragorila Martín Caparrós, pero que escribe muy bien. En el libro El Interior hay una crónica muy linda o muy bien narrada. El tip tiene mucho talento para escribir sobre Federación y sobre un poco lo que estuviste contando. Sí. De que la puedo encontrar en internet, la recomiendo. Y es muy interesante esta recurrencia, ¿no? Del discurso de, bueno, tenemos que hacer este sacrificio, o sea, entregar, digamos, lo que sería lo que vos nunca entregarías, ¿no? Digamos, tu hogar, tu identidad, en pos de el progreso económico, que en este caso sería, bueno, la represa y un nuevo barrio con nuevas instalaciones supuestamente, ¿no? Digamos, hay como una persistencia de ese discurso. A mí me parece muy interesante lo que dijiste, por lo menos a mí me disparó muchas vinculaciones. Sí, de hecho, o sea, recién a lo que hiciste referencia, nos encontramos con el sacrificio que tenemos que hacer todos nosotros, o sea, pagar más impuestos, o sea, las tarifas que se nos fueron al carajo, por así decir, pero siempre el sacrificio lo hace el pueblo. Entonces, esto también recordar, quizás no es un gobierno de facto, definitivamente, porque fue elegido en elecciones, pero cuando no se consulta al pueblo, la democracia, volviendo a los griegos, es el gobierno del pueblo. Cuando no se consulta al pueblo y se avasallan sus derechos, ¿a cuánto estamos de una dictadura? A mí me parece interesante lo que comentaban, sobre todo lo que dijo Ceci recién de bueno, el límite entre el desarrollo económico y el bienestar popular, de si es posible un desarrollo económico que no incluye el bienestar popular. Se supone que todo proyecto de desarrollo tiene que tener como objetivo el aumento del nivel de vida de la población. Eso de nosotros cortamos el pasto, ustedes hagan los goles, pero esos goles tienen que servir para todos, no puede servir para una porción pequeña de la sociedad. Con el aeropuerto pasa esto, hay como una discusión, bueno, ¿vale la pena lo que le va a pasar a toda la comunidad del Palomar por el desarrollo que implicaría ese nuevo aeropuerto? Yo creo que es bastante discutible, sobre todo porque no se inscribe en un proyecto de desarrollo que tenga el gobierno. No hay como un proyecto de desarrollo nacional, de interconectar las ciudades para permitir un mayor desarrollo económico, sino parece más bien una empresa que busca una rentabilidad rápida, lo más eficazmente posible, conectando ciudades turísticas y veremos, digamos, parece más como un negocio chiquito o privado. Tal Es que cual. recordemos que Flybondi está asociada al gobierno, digamos. Exactamente. A muy amigos del gobierno, a Quintana, digamos. Porque si lo que se discutiera fuese un aeropuerto estratégico, el modo de plantearlo sería otro. Bueno, acá este aeropuerto va a generar de acá a 10, 15, 20 años tales beneficios y se puede discutir desde otro lado. Acá, como bien dijo Lautaro, parece más una empresa amiga al poder que busca sacar un rédito inmediato. Y eso que no hablamos de la cuestión de la obra pública, porque digamos, en esta, digamos, en la historia de Federación, digamos, tiene que ver con el proyecto de obra pública que hay en un Exactamente. lugar y que ya sabemos, digamos, cuál es la historia un poco de la obra pública en nuestro país, sobre todo unido en tiempos de dictadura militar, ¿no? Cívico-militar. Claro. Sí, sobre todo la construcción de la represa, sobre todo es una represa que la construyeron en breve, cosa que los planos ya estaban desde mucho tiempo antes, pero que la construyeron ahí en breve y que bueno, costó, como quien diría,
los derechos de todo un pueblo. Y ese es el tema, o sea, ¿cuánto más derechos nos va a costar este gobierno neoliberal que viene, es totalmente diferente al de los 90 y es peor? Yo recuerdo en las jornadas de Paula Biglieri de los workshops. Sí, exactamente. Sí, que fue el año pasado, no el anterior, que un economista nos decía que cada ola de neoliberalismo es peor que la anterior y que volvernos a levantar cuesta horrores, porque se destruye en un segundo pero no se levanta de la misma manera. Así que bueno, terminamos acá la columna. Terminamos Nati. acá. Perfecto, le agradecemos a la politóloga Natalia Palomo. Y nosotros entonces seguimos con Alma Fuerte y las aguas turbias suben esta vez.